Bueno, nosotros con anterioridad habíamos hablado sobre los procesos de respiración específicamente en organismos unicelulares y habíamos tomado como ejemplo las células, ¿cierto? Entonces que teníamos dos tipos de respiración. Uno que era aerobio, cuando intervenía directamente el oxígeno, y otro que era anaerobio, cuando no era el oxígeno quien estaba presente, sino que se daba por fermentación, es decir, a partir de sustancias orgánicas, como en el caso de la uva, que se toman los azúcares de la uva para poder obtener la energía. Bueno, las levaduras son quienes lo hacen, o si no, también la anaerobia era a partir de cómo los organismos unicelulares tomaban como referencia aquellas sustancias que tenían nitrógeno o azufre para tomar de allí su energía. Bueno, a partir de estos organismos unicelulares nos basamos en ellos para conocer cómo es la respiración en organismos multicelulares, ¿sí? Habíamos hablado de las plantas, que las plantas ya presentaban una especie de células especializadas o tejidos especializados en la respiración, que se conocían entonces como estomas, como lenticelas o como neumatóforos, ¿cierto? Bueno, ahora en los animales ya vamos a tener una diferencia importante, porque los animales vamos a tener entonces que cada animal va a tener como si fuese una modificación o una adaptación anatómica, es decir, en su estructura, en sus cuerpos, y también que estas adaptaciones dependen de el modo de vida, es decir, de cuánta energía requieren ellos y pues obviamente del ambiente o el hábitat en el que ellos viven. Entonces, si nosotros ya hablamos de la respiración en animales y cuando hablábamos de la respiración en las plantas, hablábamos de procesos de contaminación atmosférica, ¿será que nosotros podemos decir que exactamente la contaminación, bueno, en este caso hablamos de polución, que viene siendo contaminación entonces por medio de partículas, ¿será que afecta la respiración en los animales acuáticos? ¿Qué podemos decir? Vamos levantando la manito quienes quieran participar, por favor. Listo, va Carlos Ramón y ya te doy la palabra, Alejandro Borges. Te escuchamos, Carlos. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Levanté la mano por eso. Ok, revisa la pregunta en la pantalla. ¿La polución, es decir, la contaminación, afecta la respiración de los animales acuáticos? ¿Tú qué crees? O sea, la contaminación, pues sí. Tenemos como tal contaminación atmosférica, estamos hablando de todo este producto contaminante que nosotros como seres humanos pues llevamos al aire, ¿cierto? Llevamos al ambiente, entonces por medio de gases o por medio de partículas diminutas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos en la Tierra y todo en la Tierra es un ciclo. No es que venga de los meteoritos cada 3 días, entonces cierta, no. ¿Qué es lo que sucede? Todo en la Tierra es un ciclo. Lo que nosotros tenemos en la Tierra es un producto, es un ciclo. Entonces, por ejemplo, lo que está en el aire pueden ser gases, pueden ser partículas muy pequeñas, en algún momento van a llegar a la Tierra, ¿sí? ¿Y cómo llegan a la Tierra? Por ejemplo, cuando tenemos el ciclo del agua, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, las nubes se condensan, es decir, ellas juntan sus moléculas y llegan un momento en que se enfrían tanto que pues botan el agua, ¿cierto? En forma de lluvia. Listo. Cuando entonces se da esta lluvia, obviamente se está bañando toda una parte de la tierra. Entonces también hay terrestre como hay agua, ¿cierto? Entonces se está cayendo esa lluvia contaminada, producto, digamos, lluvia ácida que se menciona, por contaminación atmosférica está también cayendo al agua. ¿Y qué es lo que sucede? Esa gran concentración de metales que nosotros tenemos en la atmósfera, producto de la contaminación de las industrias, están cayendo al agua y están provocando que en estas fuentes de agua haya una gran o un aumento en las concentraciones de nitrógeno y de fósforo, ¿sí?
Y como hay altas concentraciones de nitrógeno y de fósforo, pues va a permitir que ciertos organismos se reproduzcan mucho más rápido. Y es lo que se conoce como la eutrofización, que es la imagen que nosotros tenemos acá. Cómo entonces estas algas se han reproducido tan rápido que están ocasionando es como si fuese una especie de capa superficial en el agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues obviamente sabemos que en el agua nosotros internamente tenemos plantas, ¿cierto? En los lagos hay plantas internas, porque son las que le permiten el oxígeno a los animales acuáticos. Entonces, si hay una capa superficial, ya no va a poder ingresar la luz solar. Y si no ingresa la luz solar, no vamos a tener fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no tenemos oxígeno. En pocas palabras, la respiración de los animales acuáticos sí se va a ver afectada porque ya no van a tener oxígeno que respirar. ¿Producto de qué? De la contaminación atmosférica. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Listo. ¿Ahí me escuchan mejor, Aileen? ¿Listo? Bueno, vamos entonces por favor a observar este video. Este video nos va a dar como el acceso específicamente a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espérenme que no se quiere reproducir. Entonces, normalmente cuando un animal necesita realizar su respiración, estamos hablando de ¿qué? De un intercambio gaseoso, ¿verdad? Todo organismo que está respirando, cuando toman el aire, se denomina que toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. ¿Listo? Veo acá. Ok. Listo, veo acá manitos arriba. Vamos entonces a... Va a ingresar el oxígeno producto de la respiración. ¿A dónde va a ir este oxígeno? Pues va a tomarse en la sangre, ¿sí? Sabemos que en la sangre tenemos una sustancia que se conoce como hemoglobina. Esta hemoglobina toma ese oxígeno y lo transporta a todo el cuerpo. Y claramente, como las células también respiran, pues ellas van a excretar, expulsan dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Y a dónde lo expulsan? A la sangre. ¿Para qué? Para nosotros poder sacar ese dióxido de carbono en una exhalación. En pocas palabras, para que se dé un proceso de intercambio gaseoso, es decir, para que se desarrolle la respiración, nosotros necesitamos primero que las paredes del órgano donde se produce el intercambio sean delgadas. En este caso estamos hablando de un alveolo. Entonces, la comunicación entre el alveolo y el vaso sanguíneo, es decir, la vena, la arteria, bueno, el vaso sanguíneo tiene que ser muy delgado. ¿Listo? En segundo caso, que las superficies estén húmedas. ¿Listo? Ya que la humedad va a permitir que se desarrolle el intercambio gaseoso, es decir, que ingrese fácilmente el oxígeno y se expulse fácilmente el dióxido de carbono. Y por último, pues que la zona donde está recibiendo este oxígeno y está expulsando el dióxido de carbono tiene que estar muy cercana o muy irrigada, ¿listo? Por vasos sanguíneos, es decir, que cada nada les estén pasando sangre, ¿listo? Bueno, ahora vamos a iniciar como tal con las estructuras respiratorias en los animales. Nosotros encontramos pues que existen diferentes tipos de mecanismos que tienen los animales, tanto invertebrados como vertebrados, para la respiración, ¿sí? Entonces, hay unos organismos que claramente, así sean pluricelulares, ya no van a tener como tal un sistema especializado para la respiración, como si lo tendríamos, por ejemplo, nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues como tal, se va a desarrollar algo que se denomina la respiración directa. ¿Qué es la respiración directa? Simplemente es el intercambio gaseoso, es decir, ingresa oxígeno, se expulsa dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Cómo sucede? A través del proceso que se denomina difusión. Muy importante que reconozcamos lo que es la difusión. ¿Qué es difusión? De un medio que está más
con mayor concentración de oxígeno a un medio que hay menor concentración de oxígeno. Es decir, que si hay más concentración de oxígeno, va a estar fuera del organismo, ¿cierto? Y si hay menor, pues va a estar dentro. Entonces la difusión es eso, que pasa el oxígeno de un lado al otro porque hay menos concentración. ¿Listo? Entonces, ¿ocurre dónde? Pues específicamente en aquellos organismos que no tienen tejidos ni sistemas especializados para ese intercambio. Entonces los tenemos en los nidarios, que vienen siendo todo como medusas, corales. Tenemos entonces en las esponjas y también lo tenemos en algunos platelmintos, que son los conocidos como gusanos planos. Sí, acá tenemos entonces un platelminto marino que es conocido como un nudibranquio. ¿Listo? Veo una manito alzada, vamos a darle la palabra a Sara. Vamos a tener en primer lugar la respiración directa, seguida la respiración cutánea, respiración traqueal, respiración branquial y respiración pulmonar. Vamos a ir tratando cada una y los organismos que participan en ellas. Entonces, en la respiración cutánea, ¿qué sucede? Simplemente, así como se llama cutáneo, es decir, la respiración se da por la piel. ¿Qué sucede? La piel se va a denominar un tegumento corporal. Acá lo tenemos. ¿Por qué? Porque el tegumento corporal hace parte de lo que nosotros conocemos como piel, pero también de todas estas estructuras que están presentes en ellas, como glándulas sebáceas, como los pelos, como escamas, como plumas, ¿sí? Listo, entonces eso es el tegumento corporal, la capa de la piel junto con sus estructuras. Listo. Para que se dé la respiración cutánea, ¿qué va a tener que suceder? Primero, la piel tiene que ser muy húmeda, ¿sí? Entonces, la respiración cutánea se da principalmente en organismos que están en el agua, pero también hay organismos que están en la tierra y tienen ese tipo de respiración. Entonces, su piel tiene que permanecer muy húmeda. ¿Para qué? Para que puedan captar por medio de ese mucus, que es como se llama esa humedad, ese moco de su piel, y con ese moco puedan captar el oxígeno más fácil del ambiente y poder ingresarlo como tal, pues a lo que vendría siendo el interior del cuerpo, ¿cierto? Pero como además de ingresar ese oxígeno al interior del cuerpo, tienen que estar cerca la sangre, ¿cierto? Tienen que estar cerca los vasitos sanguíneos o los capilares. Entonces, los vasos sanguíneos van a estar cada nada pasando por allí la sangre, o bueno, lo que vea en este caso que va a ser la linfa, va a ir pasando y va a ir tomando ese oxígeno. ¿Listo? Y si toma ese oxígeno, bueno, así como toma ese oxígeno y va y lo lleva a todo el resto de las células, pues también en el proceso de ir transportando el oxígeno va recogiendo el dióxido de carbono y de igual forma lo va a expulsar. Entonces, característica principal en la respiración cutánea, que su piel sea muy delgada para permitir el ingreso del oxígeno a través del mucus que está presente allí en la piel en la parte externa. Bueno, ¿qué sucede entonces con la respiración cutánea? Está presente en muchos invertebrados terrestres, bueno, como la lombriz de tierra, o también está en la sanguijuela, o también en anfibios. ¿Qué sucede con los anfibios? Los anfibios presentan 3 tipos de respiración. Es muy importante. Van a presentar la cutánea siempre y cuando estén en el agua, es decir, en su primer estado, que va a ser cuando es un renacuajo, o en el caso cuando ya es adulto, pero se va a reproducir en el agua, ¿sí? Entonces activan su sistema de respiración cutánea. Y pues también se desarrolla en colaboración, pues porque por respiración, las respiraciones anexas que ellos tienen, aparte de la cutánea, no toman como tal el 100% del oxígeno necesario. Por eso tienen 2 tipos de respiración en cada estadio. Bueno. Algunos moluscos y pues otros anélidos. Listo, chicos. Veo preguntitas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La respiración traqueal a nosotros nos va a permitir como tal, la respiración traqueal nos va a permitir entonces como tal identificar cómo a partir de un insecto, a partir de un organismo que presenta un exoesqueleto, es decir, un caparazón
como fuerte, o sea, bastante fuerte para lo que, obviamente, para su tamaño. Entonces, ¿cómo ellos logran respirar? Realmente ellos específicamente están tomando como tal el oxígeno del ambiente a través de unos orificios que se presentan en su exoesqueleto, que viene siendo también su cutícula, ¿sí? Ese exoesqueleto, también conocido como cutícula, ¿qué sucede? Va a tener unos huequitos que se van a llamar espiráculos, ¿sí? Acá los tenemos. Listo, chicos. Qué pena, se nos cayó el internet. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo era? Bueno, en el exoesqueleto o en la cutícula, que es la capa externa, obviamente, de los invertebrados, entonces vamos a tener unos huequitos que se llaman espiráculos, ¿sí? A través de esos espiráculos van a salir una especie de unos tubitos, que esos tubitos se van a extender así específicamente y van a tener una forma de tráquea. Por eso se le denomina así, una tráquea. ¿Listo? Pero a medida que estos tubitos van llegando a las células, ¿qué va a suceder? Van a tomar van a disminuir su tamaño, ¿sí? Entonces se van a denominar traqueolos. Bueno, entonces, tenemos que en la respiración traqueal específicamente se da por espiráculos, sigue el oxígeno por la tráquea y termina en unos traqueolos. ¿Para qué? Para que todas las células del organismo tomen como tal el oxígeno. Pero ¿qué sucede? Resulta que hay unos organismos de estos que están presentando lo que se conoce como la ecdisis. ¿Qué es ecdisis? Que ellos están mudando su exoesqueleto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos específicamente van a tener unas bolsitas en donde van a guardar ese oxígeno mientras están mudando como tal su exoesqueleto. ¿Por qué? Pues porque los espiráculos se van a tapar, ¿sí? Entonces necesitan guardar ese oxígeno para que el organismo no muera. Por ello, entonces, lo guardan en estos saquitos. Se denominan saquitos aéreos o sacos aéreos. Bueno, listo. En pocas palabras, ahora sí nos vamos a lo que nos mencionaba Ramón. ¿Cómo se desarrolla en pocas palabras la respiración traqueal? Bueno, nosotros sabemos que partimos de respirar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. ¿Cómo sucede? Bueno, resulta que nosotros vamos a tener nuestro espiráculo, ¿cierto? Que está pues en la cutícula, es decir, en el exoesqueleto. Bueno, en el espiráculo va a ingresar como tal el oxígeno a través de la tráquea y se va a llevar por medio de los traqueolos a las células. Allí mismo los traqueolos toman el dióxido de carbono para obviamente expulsarlo por lo que vendría siendo para expulsarlo por lo que vendría siendo el espiráculo. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir como tal a la página 13 del libro Santillana. Todo. No, Sofía. Listo, chicos. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué sucede? Hay organismos entonces que realmente no encuentran como tal pues participación o no encuentran estructuras similares a lo que son las tráqueas, a lo que es la respiración cutánea ni la respiración directa. Entonces, se cree que por evolución los organismos han optado unas nuevas estrategias. ¿Para qué? Pues para desarrollar, perdón, efectivamente la respiración branquial. Bueno, entonces ya la respiración branquial es un poco más compleja que lo que es la respiración traqueal. ¿Por qué? Porque ya los organismos van a tener estructuras específicas que primero van a estar irrigadas por muchos vasos capilares, ¿listo? O muchos vasitos sanguíneos. Y segundo, que encontramos organismos que las presentan internas y otros que las presentan externas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Hay organismos entonces que presentan lo que son las branquias. ¿Qué sucede con las branquias? Son estas como si nosotros viéramos unas microvellosidades, que realmente no son microvellosidades, sino que son como repliegues de la piel que se encuentran sujetos a unos arcos branquiales, ¿sí? Cuando nosotros, digamos, estamos limpiando un pescado y le sacamos las branquias, vemos que hay como si fuese un arquito que sujeta a todas estas. Se denominan arcos branquiales. Listo, pero ¿cómo sucede la respiración en ellas? Tanto externas como internas, la respiración está directamente asociada al movimiento del agua. Es decir, que nosotros vamos a encontrar que la respiración branquial es exclusivamente de organismos acuáticos y algunos pocos terrestres que son solamente se conocen dos, las laminillas o las pulgas de mar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos organismos así como el ajolote, que es el que tenemos acá, típico organismo mexicano, estos van a tener las branquias externas, es decir, fuera de su cuerpo. ¿Qué pasa? Con un solo movimiento que ellas tengan por el agua, el oxígeno va a ingresar. ¿Por qué? Porque así como sucede, entonces, que para que ingrese el oxígeno tiene que tener una piel muy delgada, pues efectivamente sucede con las branquias. Tienen una piel o una membrana muy delgada que permite que el oxígeno ingrese directamente, pues, al interior de las branquias. Y si ingresa directamente, ¿qué va a suceder? Pues estas van a estar muy bien irrigadas por lo que vendría siendo la sangre, ¿sí? O bueno, el tejido que transporta el oxígeno, o el sistema que transporta el oxígeno. Nosotros pues sabemos que en los peces encontramos que tienen también un sistema circulatorio, ¿no? Entonces hablamos de sangre. Bueno, aquí ellas se encuentran como tal muy rojitas, las branquias siempre son rojitas, tienen un tono muy vivo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay tanta presencia de vasos sanguíneos en ellas que tienen esa coloración. Bueno, como presentan entonces tantos vasos sanguíneos, ¿qué sucede? Pues la captación de oxígeno es muy fácil y tras del hecho es muy eficiente. Entonces ya el organismo va a tener una necesidad metabólica mayor porque va a permanecer en movimiento y va a necesitar pues obviamente más oxigenación. Ahora, así como sucede en las branquias externas que solo por un movimiento empieza a ingresar el oxígeno, en las branquias internas ya encontramos entonces nosotros en los peces, ¿sí? También encontramos en tiburones, también encontramos en rayas. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos acá de los peces, como tal, las branquias están específicamente ubicadas en una cavidad branquial. Y esta cavidad branquial está como tal tapadita o protegida por un opérculo. ¿Listo? Acá lo encontramos. Entonces, ¿cómo hace el pez para que ingrese el oxígeno? Ellos abren la boca y cuando abre la boca ingresa el agua y pues obviamente el agua pasa por las branquias y se toma el oxígeno, es decir, el agua que sale por el opérculo ya va a ser el agua que no tiene oxígeno porque ya todo se ha tomado en las branquias. Bueno, entonces por eso cuando nosotros sacamos un pescadito del agua, ellos empiezan a abrir y a cerrar su boquita y a mover los opérculos, ¿cierto? Porque ellos están intentando como respirar, como tomar el agua, pero pues obviamente lo tendríamos fuera del agua. Bueno, entonces, ¿cómo están configuradas las branquias? Bueno, ellas tienen una pared como si fuese una piel bastante delgada y al transcurso de toda esta piel va a estar pegada lo que vendría siendo un vaso sanguíneo. Por eso es que son tan rojitas. Ahora, así entonces es como nosotros vemos un pescado normal. Este vendría siendo el opérculo, que es lo que tapa la cavidad branquial y las branquias específicamente. Bueno, en la respiración pulmonar, mis chicos, ¿qué encontramos? Pues ya las estructuras especializadas se denominan pulmones. Los pulmones son sacos internos que, igual como sucede con las branquias, toman una tonalidad rojiza, es por la presencia de altos vasos sanguíneos que están conectados. ¿Listo? En los pulmones, nosotros iniciamos con la presencia de una tráquea y con la finalidad de un bronquiolo, ¿cierto? Perdón, de unos bronquios que terminan en
Qué pena, chicos. Se me volvió a caer el internet. Continuemos. Listo, entonces, ingresan por igual la tráquea, pasa a los bronquios y luego terminan en bronquiolos que constituyen los alvéolos. Bueno, en la respiración pulmonar, entonces nosotros ya encontramos la gran mayoría de organismos terrestres vertebrados, ¿sí? Porque tenemos acá las ranas. Porque yo les decía, las ranas como tal tienen en su estadio más joven, es decir, cuando son renacuajos, presentan respiración cutánea y respiración branquial. Pero como ya tienen una metamorfosis incompleta, una metamorfosis completa, es decir, cambian completamente su cuerpo, pues ya ahora van a tener una presencia de pulmones, pero aún así van a también tener... Listo, chicos, nuevamente. Bueno, en pocas palabras, vamos a decir que la respiración pulmonar va a ser presente en anfibios, bueno, en reptiles, en aves y en mamíferos. Bueno, entonces, cuando ya hablamos de las aves, vamos a hablar específicamente que los pulmones van a tener aparte unos sacos aéreos que permiten que el ave pueda volar, ser más liviana. Entonces, estos también se llenan de aire y permiten que el ave pueda volar. ¿Por qué? Porque es más liviana. Listo. Como tal, en anfibios, reptiles y mamíferos, el sistema pulmonar o los pulmones van a tener una forma de tubo, ¿sí? Formas tubulares. Y se conectan directamente a todo el sistema que permite el ingreso del aire. Bueno, ahora, en resumen, vamos a ver este video